Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Ya estamos de regreso con nuestra queridísima Sol Márquez. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, acá, sobreviviendo, gracias a las series. Gracias a las series, sí, es un momento extraño para habitar este mundo. Pero por supuesto, tenemos series donde ir a cobijarnos. Y hace un tiempo atrás me encontré, yo sigo varias cuentas de neurociencia en Instagram, con una que señalaba que escogíamos repetirnos series o verlas muchas veces, como tú haces con Friends. Sí. Y mi amiga Ceci lo hace con Gilmore Girls, que siempre la tiene ahí dando vuelta, porque nuestro cerebro descansaba al ver series que ya habíamos visto, por lo tanto no estábamos trabajando en ¿y ahora qué va a pasar? Sí, de hecho yo me acordé porque ayer que me estaba duchando muy tarde en la noche después de entrenar y había estado viendo una serie y fue como que caché algo de la serie y fue como, ¡ah! ¿Es esto lo que pasaba? Entonces me di cuenta que mi cerebro había estado funcionando sin parar en tratar de resolver por qué estaba ese personaje y que a mí no me hacía ruido y que a mí me hacía ruido, pero cuando uno va a tus series favoritas encuentras nuevos detalles, pero sabes todo el rato lo que va a pasar y como que no hay tanta complejidad como en el mundo real. Sí, y además también yo siento que nos pasa con las series. Me pasó con Friends en su momento, ¿no? Que cuando nosotros las vimos, nosotros éramos mucho más chicas que los personajes. Sí. Y después uno las vio y uno tenía la misma edad que los personajes. Y ahora somos más grandes que los personajes. Sí, pues ahí pasa con Gilmore Girls. Uno podía empatizar. Al principio uno enganchaba quizás más con Rory, aunque estaba en el colegio, después entraba a la universidad y uno estaba más en ese rollo. Y después como ya uno la vuelve a ver o el revival y uno ya es como es Lorelai quien está ahí enganchada y con quien está ahí. Yo siempre me compartes más cosas. Yo siempre me sentí como al medio. Ahora sí me pasa y me llama la atención que Gilmore Girls fue mi serie adolescente, así como yo la amé y era ultra super fan. Y me acuerdo que la última vez que la intenté de ver ya no me cayeron tan bien, fíjate. La sentí eran demasiado mucho, pero soy una señora de 40 y tantos. Sí, puede ser, pero yo creo que es como, creo que es un buen camino veo mucho también en Instagram eso como de que creo que tú me lo mandaste, ¿no? Que tu comfort serie dice de ti. Dice quién eres. Sí, yo creo que es como, es bueno, y para mí la televisión siempre ha funcionado con ese código, como de tener un refugio. Uh-huh. Cuando uno está abrumado por el mundo, por cosas que están pasando, como saber, y por eso siempre digo que es como, que quizás uno no engancha con una serie en determinado momento, pero que va a enganchar después. Sí. Como a mí me pasó con The Mandalorian, que no tuve ninguna onda, imagínate, no onda con Grogu. Claramente estaba pasando algo muy oscuro en mi vida, pero ir identificando con nuestro estado y qué series nos hacen bien y nos parecen como cómodas y felices y cuál es otra... dejar en pausa para siempre, como yo hice con Fringe, que yo sé que tú la estás gozando y que en verdad es la serie que también es parte del equipo creador de Lost, quienes fueron los guionistas que fueron ingresando después, y contar esta historia de dos realidades paralelas, ¿no? Que en el momento en que se estrenó, la serie terminó el 2013. Sí. Funcionaba como, era algo súper, que no veíamos tanto en televisión, si veíamos quizás en nichos súper acotados como de cosas más de ciencia ficción uh-huh. específica, pero siento que esta es una serie que, bueno, siguiendo la línea de lo que hizo Lost en su momento, de que nos hablaba como de distintos mundos paralelos y que yo creo que es una lógica que ahora tenemos súper incorporada. De hecho, se habla multiverso. Que el multiverso y cómo, no sé, se supone que desde que murió Prince y Bowie, en el fondo estamos en la línea... Michael. En la línea temporal equivocada, sí. ¿no? Y que es algo que estaba, por ejemplo, súper presente en Community, que es otra de las series a las que yo vuelvo mucho. Sí, eso te iba a preguntar. Ahora, a ver, quedémonos un poco, pues déjame, tiene un minuto para hablar de Fringe. Tengo muchos minutos siempre para hablar de Fringe. Bueno, yo sé. Además, ese además ya lo van a descubrir. Bueno, J.J. Abrams también, él es alguien que maneja muchísima ciencia ficción. Él ha estado a cargo de varias sagas en el cine, de Star Trek, por ejemplo, y de algunas de las Star Wars también ha estado como guionista y como productor, además de otras como Cloverfield o The Great Beyond, y además también en un montón de series. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando salió Fringe, era como la heredera de los viudos de los X-Files. Sí. Y a mí me pasa con Fringe que, a ver, a mí me encanta la ciencia ficción especulativa. Y al mismo tiempo me da risa, porque es como, no, lo que pasa es que el cerebro va a hacer no sé qué cosa. Y uno dice, ya, pero ese juego que te están contando algo que tú sabes que no puede ser, pero que trata de generar sentido, trata de generar una lógica, a mí me parece muy divertido.
Y yo creo que lo que sostiene Fringe es el carisma de los tres personajes. Sí, para quienes no la han visto, es como medio distópico, uno podría pensar, en términos de que están pasando ciertos eventos y ciertas cosas y que cuando se comienza a investigar, existe esta teoría de que tiene que ver con que hay multiverso, mundos paralelos, y que entonces hay personajes que se cambiaron de líneas temporales y eso está generando ciertos problemas. Es con Anna Torv, con mi adorado Joshua Jackson, y siempre se me olvida John Noble. John Noble, sí, que cada vez que aparece yo es como, ¡ay, John Noble! Soy tan feliz. Él es tremendo. Además que... Estuvo en la última temporada de Severance. Mira, sí. Excepto por Joshua Jackson, que hace el personaje de Peter Bishop, que es hijo de John Noble, que es Walter Bishop. Uno no les voy a decir porque uno se entera después cómo fue que se abrió. Sí, por eso quería contar muy poquito. Sí, cómo es que se abrió, porque son las dos cosas. Son los universos paralelos en donde cada persona, o sea, hay una sola en este universo paralelo, hay una Antonella que se parece pero no es exactamente igual porque le pasaron cosas parecidas pero no exactamente iguales. Entonces Anna Torv, John Noble tienen versiones, y Jessica Nicole, que es hermosa, ella, Astrid, y Lance Reddick, que también ha hecho mucha carrera también. Sí. Y que es muy temible, es como moreno, grande. Todos tienen como versiones en el otro mundo, excepto Joshua Jackson. No les voy a decir por qué, pero él sí, por ejemplo, en la última temporada, que es la que yo estoy viendo, él se hace una intervención donde se transforma casi en otra persona y es muy interesante. Entonces, claro, yo creo que ese triángulo entre padre, hijo y esta mujer, que después vamos a ver que tenía un vínculo con este padre desde que ella era muy chiquitita, el carisma de ellos tres es muy bonito porque son personajes súper fuertes, súper poderosos, brillantes, con mucha habilidad, pero además son los tres súper frágiles. Y eso te lo muestran desde el inicio, entonces como que igual uno los quiere cuidar. Sí, y además ahora que lo pienso es súper... Porque yo no he visto el último capítulo. Para mí no se ha acabado Fringe no se ha acabado. Se acabó el 2013. O sea, se acabó casi el 2013. Sí. Y yo todavía no se termina para mí. Yo creo que es como era súper avanzada para su época, porque estaba súper basada en los vínculos. Sí. Y esto es lo que decías tú, que son personajes súper frágiles, que después como en el momento de la tercera era de oro de la TV, cuando era como el antihéroe, era el protagonista y rudo y, no sé, Mad Men y Breaking Bad, ¿no? Estos personajes que estaban sufriendo, era como, además de que estaban pasando cosas tremendas y concretas en sus mundos, ¿no? Tenían unos rollos personales importantes. Mucha culpa. Mucha culpa y, bueno, hay un personaje que tiene mucha razón para tener culpa, pero bueno, pero... yo creo que es súper entretenido y lo estábamos hablando antes de estar al aire, de cómo poder volver a un momento particular que es como también saltar en el tiempo, pues, sí, ¿no? Volver a los 2000, siento lo que ha pasado mucho con Love Story, que se está volviendo a los 90 y la gente dice por qué, la gente se veía tan bonita en las fotos, era porque la resolución de las cámaras era distinta. Entonces era un mundo más análogo, era absolutamente distinto. Entonces creo que es bonito eso como de poder refugiarse y me gusta cuando las series además lo logran, cuando hacen un revival o cuando vuelven, como que tienen conciencia de la herencia que cargan en el fondo. Sí, además que pasó también que era otra manera de ver televisión a principios de los 2000. Qué vieja me siento diciendo esto. Sí. Entonces, claro, yo me acuerdo que daban en Warner. Hace 26 años. Yeah. Yo veíamos en Warner estas series, ¿no? Y tenían un horario a la semana. Y si tú no las viste en ese horario, en la semana, o creo que la repetían al siguiente día, mediodía. Sí, y el fin de semana tenían unos bloques. Yo me los sabía todos de memoria. Entonces, claro, uno después tiene vida y te cambian los horarios, etcétera. Entonces, yo vi hasta la tercera temporada de Fringe. Y ahora me estoy terminando la quinta y ya siento el vacío. No quiero que se acabe. Pero está muy... Y además la quinta temporada es como... Son los mismos personajes, tiene la historia, pero es como otra serie. O sea, es como el conflicto es otro. Está chori. Fringe está las 5 temporadas disponibles en Prime. Sí, vaya a verla. Está muy, muy, muy buena. Y estábamos hablando también, y partió esta idea a propósito de Scrubs, que partió con una nueva temporada. La serie original estuvo del 2001 al 2010. Y parte con una nueva temporada que es como parte como todo de nuevo y como asume que pasaron todos esos 15 años y que ahora vuelven los personajes. Y a propósito como de otra era, Scrubs era muy famosa por su inicio, que tiene estos personajes pasándose como un plano secuencia. En un plano secuencia donde se van pasando como las actividades que tienen que hacer y terminaba con alguien poniendo un rayo X, ¿no? Sobre una pantalla de luz. Literal. Y ahora lo hacen como con un iPad y es como ¡ah!
Sí, también me fijé en eso. El tiempo cambiado fue como que me generó el tremendo shock. Y ahí, de esa... No sé, se puede pensar que es como un revival, como pasó con las Gilmore Girls. Sí, pues. Y que a mí lo que me gustó mucho es que mantiene aparte del equipo que está, de los guionistas de la versión original. Esta serie está creada por Bill Lawrence, que es el hombre de Ted Lasso, de Shrinking ahora, pero también es de Big Bang Theory. Mira, me encanta que ese dato no lo sabía sola. Aprendo tanto conversando contigo. Y ahora entiendo por qué me gustó tanto Ted Lasso. Yo era chica Scrubs. Y claro, pues la misma gente. Y a mí me gustó además que era como que como saben desde qué generación están hablando. Porque antes eran ellos los jóvenes en un hospital que entran a hacer como ¿cómo se llama? La práctica. El internado, la práctica. Claro, el internado. Y se van a conocer y se van a enamorar. Hay una que es enfermera, los otros 3 son doctores, hay uno que quiere ser cirujano. Y ellos eran los chicos, ellos eran los que no entendían nada. Y ahora son grandes y tienen que hacerse cargo de las nuevas generaciones. Pero siento yo que está muy bien contado desde una mirada centennial, millennial, el rollo con los Gen Z y como que hay ciertas cosas, la policía de los sentimientos, estas cosas de que ya no se puede gritar. Yo soy muy de una generación que me parece genial que ya no sea así, pero es como, y que había que trabajar, y que había que sacar las cosas, y que habían cosas que me hacían ruido, pero era así como, y la camiseta puesta. Y ahora veo las generaciones nuevas que no son así, y yo digo, y al principio me chocaba mucho, pero en verdad uno va entendiendo que son otras maneras de funcionar y de ver el mundo. Pero me parece muy gracioso ese humor, porque siento que es como que se quedaron conmigo, ¿no? Sí, claro. Como que yo crecí con la serie, ha pasado el tiempo y yo puedo mirar ese humor, que siento que no es lo mismo que pasó con Sex and the City, que eran mujeres, no sé quiénes estaban escribiendo esos guiones, pero eran mujeres de 60 que estaban teniendo los problemas de mujeres de 20. Sí. Y es como, no, o sea, yo no sé si es la perimenopausia o la perimenopausia, pero yo estoy en un momento de mi vida que es como no resultó, es como, se está quemando la cocina. Sí, habrá que llamar a los bomberos, así como muy relajada. Entonces, me gustó mucho eso, de esta serie que está en Disney Plus. Me encantó poder como haber crecido con la serie, que la serie se ha dado cuenta que hay una audiencia, que sí, que tiene que adaptar nueva audiencia, pero hay quienes nos veíamos reflejados en la serie. De hecho, a mí me pasó que yo empecé a seguir Scrubs cuando en redes sociales, mira mi algoritmo, me empezó a mostrar que se venía Scrubs y yo los empecé a seguir. Y cuando el otro día vi el primer capítulo, lo vi con mucho temor. Pero sí, todo el rato. Así, porque no me eches a perder el buen recuerdo que tengo de esta serie y lo mucho que quería estos personajes. Porque también uno los quiere. Igual Scrubs es muy chistosa, pero también tiene su nivel de drama. Sí. De hecho, en este primer capítulo hay un diálogo que es fuertísimo entre los amigos varones. Y uno dice, qué bonito que crecieron con nosotros, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo que sigue siendo muy graciosa la serie. Es una serie en donde uno piensa qué pasa cuando uno crece, con los vínculos que se rompen o que se transforman, etc. El doctor Perry Cox, que además es una maravilla, John C. McGinley, que es la personificación de lo políticamente incorrecto en este tiempo. Él le hacía mucho bullying a estos protagonistas cuando eran chicos y ahora él no sabe cómo moverse en este mundo y él es capaz de verlo nomás. Así que nada, mucha felicidad por Scrubs y están todos de vuelta. No sé si están todos. Ya hay algún elenco nuevo que siento que está súper bien elegido. Son los nuevos internos. Sí, y ahí introducen un personaje asiático. Pero no lo hacen desde como, siento yo que es lo que me pasó con Sex and the City, así es como tenemos mucho que corregir, como que Scrubs entendió que hacían bullying, que habían cosas políticamente incorrectas, y se hace cargo en esta nueva versión, pero no lo centra, no es lo único que quieren demostrar, es como aprendimos de nuestras lecciones, ¿no? Que siento yo que fue el error de Sex and the City, que es como vamos a ser políticamente muy correcto y mucha diversidad y es como, pero acuérdate que el centro era el vínculo entre las mujeres, ¿no? Entre estas amigas. Entonces creo que está súper bien equilibrado como el casting nuevo. Hay personas que vienen del mundo de la comedia. Yo lo he pasado súper bien, como gracias. Scrubs fue una recomendación de la Anto, porque yo estaba en otras líneas temporales viendo otras cosas. Estoy en un momento como oscuro viendo. No, Scrubs veo programas de cocina y cosas súper oscuras. Scrubs es un buen lugar. Es un súper buen lugar y a mí, además, me encanta que el protagonista tiene un monólogo interior todo el constante. Sí, que lo vemos, además, vemos lo que se imagina.
Yo como que lo pasé súper bien y lo sentí como por si alguien está buscando, como dije, ya voy a guardar esta serie para cuando esté como súper abrumada, que últimamente es súper sencillo, como entonces voy a, eso pensando ahí en las líneas temporales, si uno quiere aliviar un poco esta línea temporal, creo que Fringe es una súper buena opción, y Fringe está en Prime. Yo hubiera pensado que hubiera estado en HBO Max porque no, era Warner. Mira. Está en Prime. Oye, vamos a pedirle al Maxio y a la Cami, que son más jóvenes, porque yo me pregunto, ¿qué será para las generaciones nuevas? ¿Puedan entrar con Scrubs? Ay, sí, qué bueno. Sí. Buena pregunta. Vamos a ver si se anima esta juventud a verla. Y pensado, a propósito de Sex and the City, yo creo que el problema, claro, es que ellas no... El guión no creció. Sí, eso siento yo que es lo que pasó. El guión no creció, se sintieron obligados a hacer esta cosa diversa, y el creador... Yo vi 2 capítulos y me aburrí. No, yo la vi hasta el final, porque una es matea con la serie, pero sí, era súper, era como... No, me pareció tan... como tan ligera, en términos como de fuera de tiempo, como ligera, es como... Bueno, a lo mejor siempre lo fue, y cuando uno era más chica... Yo creo que sí, pero si tienen entre los 20 y los 30, uno... Ok, está bien. Si tu vida gira en torno a los hombres, puedo entenderlo porque era ese contexto, era ese momento y era esa edad. Pero que a los 60 años... tu único problema es si vaya a ver o no a tu pololo. Es como, amiga, no hemos aprendido, porque yo siento que ya a esta altura de mi vida, que me falta para los 60, como que he aprendido, ¿no? Un par de cosas. Sí, es verdad. Como... Y además, voy a tirarme moralista, además es un mal ejemplo para las mujeres. Sí. Porque recordemos que Sex and the City en su momento, en los 90, fue un súper buen ejemplo, fue un ejemplo muy liberador en términos de ver en televisión a 4 amigas muy distintas hablando de sexo, ¿no? Y dándole espacio a la independencia económica, la independencia laboral, ¿cierto? Ahí habían 2 especialmente que eran muy enfocadas en el trabajo, que era con las que yo me identificaba además. Pero claro, por último había un poco de esta diversidad. Ahora no, yo no pude enganchar. Oye, y hay una que yo no he visto nunca, y quizás ahí me debería saltar después de Scrubs, aunque no sé, no pude terminar El Pingüino por la violencia, así que no sé si puedo ver Los Sopranos. Sí, Los Sopranos, que es, para quien no sepa, el primer trabajo de Michael B. Jordan, ganador del Oscar por Pecadores. Ahí tienen. Esta serie, a mí me gusta mucho la idea de que el creador no tenía ganas de hacer televisión, él quería hacer cine. Que es un poco también el espíritu del creador de Mad Men, y yo siento que tienen varios puntos en común, y terminó haciendo este batatazo que define en parte la tercera era de oro de la TV, esta serie que está en el catálogo de HBO Max, que es una obra maestra y está considerada dentro de yo creo, de las 10 mejores series de la historia, y con Tony Soprano, que es un gángster de New Jersey que parte hablando con su psicóloga porque está teniendo crisis de pánico a partir de su trabajo, porque convengamos que ser un gángster debe ser un poco estresante, debe ser muy estresante, y una que cree que tiene problemas. Sí. Pero yo creo que, o sea, sí, tiene momentos súper violentos, pero ¿el Pingüino te pareció muy violento? Yo parece que estoy viendo cosas muy violentas. Es que también tiene que ver con la sensibilidad de uno en el momento. Sí, pues era justo porque lo que sí he visto series antes. súper violentas, pero en ese momento era como, no quiero. Porque uno podría decir, Fringe también es violenta, pero como ciencia ficción está protegida por el género, uno podría decir. Sí, muere un montón de gente, ¿cachai? Se acaba el mundo, se pasan cosas bien terribles. Sí, es verdad. Es como, o sea, a ver, sí. que mi serie favorita en este momento sea un policial de ciencia ficción, de mundos paralelos y de una invasión, es como, no sé qué dice de mí. Es verdad, pero yo creo que Los Sopranos es un clásico que, bueno, yo creo que tendría que ver cómo te sentís, pero yo creo que es un clásico en términos de cómo presentan a los personajes. Es una serie de la que yo siento que yo he analizado mucho y que la he ocupado en clase, porque es increíble la manera en que presenta a los personajes y construye que pensamos que la comunidad italoamericana igual es tremendo el prejuicio que hay en el fondo. Y esta idea de que son necesariamente gángster pero como saca de película, no sé, pues del universo de Scorsese, pero construye algo como más down to earth, estoy tratando de traducir, perdóname, más terrenal, y que tiene además uno de los finales más controvertidos de la historia de la televisión. Voy a ver. Nos quedaron un montón de cosas que hablar, de series que vuelven o también que no vuelven, pero las podemos ver. ¿Sabes que yo no vi el revival de Mad About You, que es una de mis series favoritas? ¿Viste que hicieron una temporada nueva? Sí, yo tampoco lo vi. No sé si está por ahí. Yo como que lo tenía dividido, era como que una amiga veía Mad About You y yo veía las otras.
No sé si está en alguna... Se supone que está en Amazon. Mira, voy a ir Yo traté a de buscar buscarla. en su momento el de Will & Grace, pero tampoco lo encontré disponible tenés acá, que razón. también tuvieron revival Oye, en qué algún nostalgia que momento. estamos. Bueno, volveremos sobre eso, Sol Márquez. Sí, hay mucha nostalgia, hay muchas cosas de las cuales comentar de forma nostálgica, tú no te preocupes. Como la democracia. Básicamente. Y que los líderes digan verdades. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, querida. Nos tenemos que ir a la pausa. Sigue el programa. Vamos a estrenar a la Camila Núñez como panelista con una sección de panoramas que va a ir todos los jueves. Ay, qué Así que entretenido, si quieres bienvenida, planificar Camila. tu fin de semana, Regio. escucha a la Camila. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.